Hola, bienvenidos a un episodio más de Más allá de la consulta. El tema del día de hoy está muy interesante y sobre todo es un tema que me han mencionado mucho en la consulta. ¿Cuándo hablar con nuestros pequeños de sexualidad? Alan, ¿cómo estás? Bienvenido. Aquí muy bien, ya listos para empezar con esta conversación. Yo creo que hay mucha desinformación, muchos tabús, sobre todo yo creo que eso es lo que más va a haber en este tema. Y sobre todo tiene que ver con que siempre, sobre todo como yo me acuerdo como de esas clásicas señoras así como que te decían como de que no, mijo, no se anda agarrando ahí, no ande haciendo eso, no esto, no acá, no allá. Entonces, yo siento que ahorita hay más información, sí, o sea, en un sentido positivo, pero hay que empezar como a abordarlo como desde tú como niño, porque va a pasar. eh, Empieza a preguntarte cómo funciona tu cuerpo, porque, porque ¿Cómo se llama conforme cada vas, cosa? conforme vas Ujú. creciendo vas a ver cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas como que a trabajar esas partes tú como papá? Digo, porque son los que nos ven. ¿Cómo empezamos a generar esa confianza para que los niños no sientan temor, no sientan Justo. desconfianza o miedo, porque pues va a pasar, ¿no? Digo, al menos a mí en mi caso sí me pasó, entonces es como, ¿cómo lo empezamos a trabajar desde antes de que todo eso suceda? Sí, para nuestra casa, nuestros hijos son nuestro tesoro y protegerlos es nuestro principal objetivo, pero también informarlos y anticiparnos a situaciones que pueden, como bien comentas, ser bastante confusas. Empezamos a hablar de sexualidad con ellos desde que son muy pequeños, entre los 2, 3 años. El pequeñito o pequeñita ya empieza a preguntar cómo se llama cada parte de su cuerpo y es muy importante darles el nombre real, el nombre que es. Es uno de los errores que más he visto en consulta, más comunes, que les empezamos a poner apodos a partes de nuestro cuerpo Ajá, y eso vuelve muy confusa la situación. ok. Bueno, a ver, empezando desde un niño pequeñito, o sea, y yo creo que inclusive hasta lo podemos ver como un videojuego. O sea, ya ves que Ándale, el niño va creciendo y es como el nivel uno vamos por de niveles. sexualidad, ¿no? Nivel 2 ya es de cierta edad a cierta edad. Ah, ok, nivel 2. Va creciendo, ok, nivel 3, ¿no? Dependiendo que pues dudas vayan surgiendo, cosas que vayan pasando. Pero, a ver, abordamos el nivel uno. O sea, ¿qué es lo primero que le tenemos que enseñar a los niños sobre sexualidad? Es muy importante el nombre correcto de cada parte de nuestro cuerpo y enseñarles que nuestro cuerpo es nuestro templo, es algo muy sagrado que debemos respetar y de cuidar. Y poner el ejemplo también es algo sumamente importante. Nosotros cuidarnos, no ponerle nombres inadecuados. Eso era algo que pasaba con mucha frecuencia, de decir, ay, el pajarito, el esto, el otro, La florecita. la florecita. Es muy confuso e incluso puede causar faltas de respeto y que el pequeño permita pues alguna situación en la que ponga en riesgo su integridad, ya que pues no sabe de qué le están hablando. Si le dicen, ¿te puedo tocar la florecita? Pues va a decir, pues la flor. Ujú, claro, ¿no? Es poco claro, sí. Claro. Y eso también los pone en riesgo a nuestros pequeños. Entonces, tan importante es nosotros llamarle como es a cada parte de nuestro cuerpo. Todo lo que es aparato reproductor masculino y femenino tiene diferentes denominaciones. Papá YouTube no nos deja decir todo como es, pero Ujú. ustedes en casa sí lo pueden hacer con toda Claro. calma. Oye, y luego, por ejemplo, yo creo que también pasa, y no sé si a ti te pasó con tu hijo, pero que desde muy chiquitos empiezan a hacer preguntas como de, mamá, ¿y cómo nacen los bebés? O sea, la clásica, ¿no? O sea, ¿qué digo ahí en esos casos? O sea, tu papá, ¿cómo respondes esa pregunta? O sea, realmente con lo que es, eh, de manera que también tu hijo te pueda entender, porque créeme que yo me ha tocado escuchar, ver niños que hacen esa pregunta y es como que el papá sacan la cigüeña, sacan La que cartita. la cartita, exacto. Entonces, ¿cómo abordas todo ese tema sin que el niño se confunda, sin que el papá quede como alguien que lo está desinformando? O sea, ¿cómo lo llevas a cabo? Es importante, como bien mencionas, llevarlo por niveles, pero sí ser claro y hablar desde la verdad al nivel del pequeño, al nivel donde estamos. A mí me tocó con mi Dani, que me hizo la pregunta alrededor de los 6 años y recuerdo perfectamente el momento. Yo venía manejando, íbamos aquí en una de las glorietas más transitadas de Tijuana, o sea, me venían cruzando carros y escucha la pregunta, mamá, ¿cómo nacen los niños? Y yo,
Ay, ay, ay. Qué fuerte, Lo momento incómodo. soñé, sí, lo soñé, lo planeé, pensé el clásico y ya después analicé, uno piensa que va a haber ese momento ideal y correcto, pero no es cierto. Es que te va a anticipar, ¿no? El niño, pero resulta que... No, uno pone y ellos disponen y a lo mejor te agarran haciendo del baño, a lo mejor como a mí en el tráfico, a lo mejor te Pero qué, agarran en un día de estrés. ¿y qué fue lo que le dijiste al Dani? Ah, ok. Fue una respuesta que me salió desde el corazón y sobre todo desde su edad, ¿no? Mi pequeño es un niño muy listo, como muchos, como todos, pero que también todavía es un niño pues muy, muy de casa, o sea, todavía no tiene muy claro lo que es el respeto a su cuerpo, las partes de su cuerpo. Entonces le comenté que es el conjunto de la semillita de papá con la semillita de mamá y que esas dos, pues en una situación que, que íbamos a platicar De amor. justo, exactamente, de amor y de confianza, que íbamos a platicar justo cuando me estacionara. este, se engendraban dentro del vientre materno, entonces me estacioné, le mostré una foto de mi embarazada y eso fue como, yo vi su carita, fue como, wow, ahí estoy yo. Y se quedó así como, yo pensé que tenías una roncha, me dijo. Sé que te has pegado, ¿no? El niño. Sí, 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 para un pequeño es confuso, incluso a lo mejor en algún momento una fotografía y que ellos tengan la confianza de preguntarte, mamá, ¿qué está pasando? ¿O qué es esto? ¿O qué es el otro? Es un regalo, la verdad. Generar la confianza en Ujú. los pequeños es muy bonito. Y justo cuando vio la foto de mi embarazada, me vio mi pancita, que era bastante, bastante grande, le dio mucho cariño, vi su sorpresa, me dijo, entonces yo estoy ahí. Sí, le dije, estás ahí por el producto de papá y de mamá. Entonces dice, ¿tú no me hiciste solita? No, no te hice solita. Tiene que haber la participación De de un mamá y papá. papá, de una mamá. Estuviste ahí 9 meses y después naciste. Y él se quedó muy tranquilo con esa respuesta. Ujú. Hasta el momento no ha generado ninguna otra, pero hemos tenido varias charlas, no ha sido la única. Va a llegar luego después al nivel 2 y luego de mamá, otra vez, como de ya con 12 años, ¿no? Como de mamá, ¿cómo se hacen los niños, no? Poco a Y pues, poco. ¿cómo le responderías ya a un niño más grande? Por ejemplo, en este caso, Dani tenía 6 años, ahora supongamos que él tiene 12. Si te volviese a preguntar, como de mamá, ¿cómo se hacen los bebés? O ¿cómo me tuviste? Sí, Nuevamente, generando curiosidad, generando dudas, o sea, de su parte a querer saber, ¿tú qué le dirías a un niño más grande sobre ese tema? depende mucho de quién se trate y sobre todo hay que hacer un pequeño diagnóstico previo, ¿no? Saber en dónde estamos, qué tanto sabes, porque a lo mejor yo empiezo a decir cosas y bien técnica, y resulta que no me están comprendiendo, incluso puedo ser más confusa. Si me regreso al tema de mi hijo, estoy muy segura de que poco a poco vamos a ir integrando toda la información de una manera tranquila y clara para que cuando llegue a los 12 años él comprenda perfectamente cómo se procrea, cómo se hace un niño, como ellos dicen, y cómo es que sale del vientre, ¿no? También es muy importante guardar la calma. Es importante que ellos no lo vean como un tema tabú. No dejarlo para después es súper relevante. Puse el ejemplo de que lo que nos aconteció, porque pues sí, me tuve que estacionar en ese momento, pero dejarlo para mañana o para la siguiente semana o ay, pregúntale a tu papá, no es muy prudente porque el pequeño ya tiene esa curiosidad. Entonces, si tiene esa curiosidad, él va a buscar respuestas. Si tú no se las das, seguramente la va a encontrar en alguna otra persona, preguntando o algún desconocido incluso, o ahora ya tenemos el internet que pues hay tanta Hay de todo, información y pues pero les puede salir de todo. ajá. Ahí voy con la respuesta, Sí, pero porque ya sí, me diste muchas vueltas y la verdad es que, sí, digo, no, yo sé que una respuesta sencilla no lo va a hacer porque depende obviamente de cada pequeño, pero siento que la pregunta es muy universal, o sea, que en sí, algún sí, punto va a sí. llegar, ¿no? Entonces, ¿cómo la abordarías? Porque, no sé. Sí, si fuera ya mi Ajá. pequeño transportándonos a que tiene 12 años y no creo que me volviera a preguntar de esta forma como tú lo haces, Ujú, porque te digo, no es una conversación que se lleva solo una vez, a eso quería llegar yo. ujú. Eh, no es que va a preguntar a los 6 y luego a los 7 y luego a los 8, no. Pero la duda Cuando va a ver. empieza a haber la duda, no es solo una conversación, que es una de los principales errores que cometemos en veces. Ok. Solo contestarlo en esa ocasión y no volver a tocar el tema. Eso crea tabú.
Si el Ujú. pequeño ya tiene la duda, no te va a entender a la primera ocasión. Entonces, por ejemplo, me tocó en el tráfico, ya con calma, en casa, pasó una semana, volvimos a retomar el tema. Le digo, ¿te acuerdas de esta foto? Ah, sí, yo estoy en tu pancita. Entonces volvimos a hablar del tema y lo hemos vuelto a tratar eventualmente cada 2 meses, cada 3 meses, de acuerdo a cómo veo a la sintomatología, digamos, al cómo veo que va presentando las dudas y cómo va haciendo preguntas en general de su cuerpo y de otros niños y de otras niñas. Claro. Llegando a los 12 años, si pudiera en algún momento volverme a expresar, no he entendido bien cómo es que nacen los niños, entonces ya con un pequeño de 12 años, que yo estoy segura, conoce su cuerpo, conoce cómo está conformado el aparato reproductor femenino y masculino, entonces le tengo que explicar de manera clara, tranquila, sin horrorizarme y sobre todo con la verdad, pero siempre al nivel de los pequeños. Y yo creo que sin dar información extra, porque ese también es otro tema, ¿eh? A qué te refieres con información extra? Sí, Yo, a ver, a ver. en veces tenemos que no dar como un sermón grandote. Los sermones grandotes con los pequeños son muy confusos. El pequeño nos empieza a entender, es como uno, empezamos a escuchar y escuchamos la primera parte y después ya nos Ujú, podemos perder mucho. Si hablo de más ujú. y empiezo a tartamudear y me empiezo a dar muchos detalles, empiezo a hablar de cosas incluso posiblemente inadecuadas para un pequeño de 12 años, puedo confundirlo y generar, perdón, una inquietud insana. Entonces es importante responder exactamente a la pregunta que me está haciendo, no solo una vez, tener varias charlas y tratar de generar confianza. Ok. Digo, a ver, yo creo que, al menos en mi caso, cuando yo empecé a tocar todos esos temas, normalmente, digo, recuerdo desde chiquito cuando me bañaban mis papás, ¿no? Que era como de, pues, a mí sí me tocó esa etapa de decirles nombres, ¿no? A mí Al también. aparato, ajá. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, ya que empezó a haber cambios, ya un poquito más grande, yo recuerdo que primero me asusté porque empecé a ver cambios en mi cuerpo, sobre todo con el tema del vello. Entonces fue como, ¿qué hago? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Me lo quito? ¿Me van a Estoy regañar? ¿Me enfermo. van a regañar por eso? No sé, empecé a pensar muchas cosas. O sea, digo, a lo mejor yo, punto de vista desde niño, a lo mejor a mamás, papás que nos estén viendo, a lo mejor algo similar les pasó. Pero, ¿de qué manera inculcamos que los niños o adolescentes, preadolescentes nos, nos, nos tengan la confianza como para hablar del tema y sobre todo pues guiarlos de la mejor manera? Yo creo que eso es lo mejor que uno puede hacer porque pues está el niño o niña en una situación un poquito vulnerable, entonces es como de qué manera los podemos guiar como para que la situación sea a lo mejor más como de que pase de ser un susto a como bueno, es normal, ¿no? O sea, no pasa nada. Eso es súper importante. Ujú. Prevenir es la mejor opción. Hablar con nuestros pequeños antes de que aconteçan los sucesos, o sea, antes de que empiecen a haber cambios, es Ujú. súper importante para generar confianza. Y no solo una vez. En vez de se siente como papás de que, ay, yo ya cumplí, yo ya le quise decir, él no me quiso escuchar y pues ahí quedó, ¿no? Veo mucho en consulta que luego a niños de 5, 6, 7 años, yo ya le dije que se lave los dientes, si no lo hace, pues es su culpa. Yo ya Mm, le dije que coma bien, si no lo hace, es su culpa. No, no. todavía es nuestra responsabilidad. Un pequeño no tiene criterio bien definido hasta los 13 años. Empieza a conformarse. Ya vemos de 30 y que huele que todavía andamos conformando. Entonces es muy importante que nuestros pequeños tomemos esa responsabilidad de decir, tengo que informarte, tengo que cuidarte, obviamente te estoy guiando, te estoy acompañando en este proceso de crecimiento y en el caso de la sexualidad, hablarlo antes de que pase previene que el pequeño se asuste, tenga miedo, se horrorice. En algún momento yo lo puedo contar, a mí sí me pasó, pues, no sé, tener mi primer menstruación Ujú, y, ay, caray, me corté, ¿qué pasó? ¿Qué es ujú. esto? Y creo que no soy la Porque hay única. sangre, ¿no? Sí, pues sí. Porque esa yo me acuerdo que estaba jugando fútbol, era una niña muy activa, uniforme blanco, o sea, imagínense, y me hubiera gustado a lo mejor en algún momento, pues, Saber saber que eso iba a venir, ¿no? qué me iba a pasar, a lo mejor, pues, no sé, prevenir, traer alguna protección. A mí me pasó que
pues mis compañeros de fútbol, ¡ey, te cortaste! ¿Qué te pasó? Y yo, ¡ay, qué es esto! Pues ya ahí corrí, me tapé, pedí prestado un suéter, llegué a casa con el corazón acelerado. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Justo ese día no había familia cerca, no estaba mi Ujú. mamá, y pues gracias a Dios acudí a una tía que estaba ahí cerca, ella me orientó y pues esto me generó bastante confianza, pero como pequeña, como joven, sí creo que es importante, o me hubiera gustado saber que esto iba a pasar y que no era nada malo. Con el tema de los varones también es importante. Ahorita Sí. ya se ha generado más información, las mamás ya sabemos que hay que platicar con nuestras hijas de la situación de la menstruación justo antes de que llegue, pero también con los varones se debe hablar de los cambios en el aparato reproductor masculino, de la eyaculación, del Ujú. vello, de los cambios de voz. Que van a oler feo, ya que empiecen a crecer, Exactamente. que les va a oler las patas, que les va a chillar la ardilla, etcétera, etcétera. Me tocó en consulta también algún pequeño que me comentaba, es que está ahí enfermo, me está saliendo pus, entonces es importante, Ah, caray. y justo en días muy cercanos, porque tenía, pues, lo que le llamamos eyaculación, precoz, bueno, tenía algunas, manchados en cama y esto, pues, algún Le niño está que no saliendo pus. sabe, o sea, algún Claro. pequeño que no sabe, pues, puede decir algo muy malo me está pasando. Incluso el no saber puede retrasar diagnósticos en algún momento. O sea, Claro. si un pequeño nota algo en su cuerpo y no tiene la confianza de decirlo, puede esconderlo hasta que ya sea un problema grave. A lo mejor me estoy adelantando, pero sí es importante como papás hablar de todo muy claro, generar confianza, dejar que nuestros pequeños expresen preguntas y responderlas. Algo que también me llegó a pasar tanto como hija como en algún punto como pediatra es como, ay, ¿por qué preguntas eso? Ay, fulanito, no andes preguntando esas Yo cosas. siento que eso pasaba mucho antes, ¿no? Lo de que tenías dudas, ibas con mamá, con papá, con los abuelos y era tema tabú y no ande preguntando eso y les pegaban, ¿no? Porque digo, Incluso, tengo conocidos que sí me han contado, gente pues mayor, que sí me había contado eso de que yo antes tenía muchas dudas, era una persona muy curiosa, te preguntaba sientes sentir pecaminoso. y me pegaban, entonces era como wow, o sea, qué feo, ¿no? O sea, No se puede hablar de eso en tú casa. querer conocer cerca del tema, quererte informar, inclusive con cosas más sencillas como cocinar. Entonces, el que no pudieses como preguntar o aprender acerca de algo, pues quieras o no, sí te limitaba mucho, ¿no? Y que era mucho el pensamiento de antes. Y ahorita que hay justamente mucha información, siento yo que los niños o niñas, luego que empiecen a presentar ciertas cosas, le van a preguntar al chat GPT, ¿no? Como de que, oye, chat, me empezó a crecer esto, ¿es normal o Bueno, qué me está puede pasando, que no? lo preguntaran Digo, a ChatGPT. ajá, Hay muy buenas fuentes de información en internet, pero también hay unas que no son muy adecuadas. tareas.com, no sé, horrible, ¿no? O Wikipedia. incluso inadecuadas para la edad. O sea, imagínate poniendo en el buscador, no sé, alguna palabra de las que no podemos nombrar, y pues que te salga otra información, un video o algo. Puede ser incluso traumante. Entonces, yo Da, creo buen que punto, buen Internet punto. no debería ser la fuente Número ideal uno. para que un pequeño se informe sobre los cambios en su cuerpo. No, Tenemos que claro. ser nosotros los padres, De hecho, sí sí, o buen sí. punto. O sea, tú pones ahorita en el buscador cualquier cosa así como de desnudo y trácala. Te sale una página 3X y el niño como de, ay, voy a aprender tutoriales de cómo el cuerpo empieza a cambiar y Ah, caray. tómala. Y empieza a ver cosas medio raras, ¿no? Al rato te va a decir, ¿qué quieres saber, papá? Ándale. Sí, Yo te explico, ¿no? Pero, bueno, o sea, bueno, fuera de broma. ese punto está muy bueno porque no recuerdo, o sea, yo te comento esto porque una vez pasó de que nos dieron una clase de educación sexual en la secundaria, creo, pusieron algo de palabras clave como de lo que estábamos hablando en el buscador y curiosamente lo primero que salían eran páginas de adultos. Entonces, lo primero que se van a topar es que las páginas de adultos están bien posicionadas en Google y justamente lo primero que se van a topar son videos, pues no quiero decir adecuados, pero pues son para adultos. Entonces justamente es como de que el niño como la clásica, ¿no? Que dicen de que, ay, es que se empezó a poner rara la rutina de ejercicios, ¿no? Entonces, Ah, caray, no, ajá, espérense tantito. entonces como que el niño como de, ah, caray, ajá, ¿qué estoy aprendiendo aquí, no? Entonces, digo, o sea, en estos casos, ¿cuál debería ser la fuente número uno Nosotros. ya Sí o bueno, sí, ya bueno. nosotros como padres, pongan este escenario. Esta pequeña
mi caso, ¿no? Estuve en mi primera menstruación jugando fútbol, me manché de rojo, un uniforme blanco, me asusto, no hay a quien acudir de manera temprana. ¿Y qué tal que no hubiera absolutamente nadie? Y no sé, por ahí me ve un desconocido o desconocida y esa persona pues no es de confiar, ¿no? Entonces, posiblemente yo pude haber caído ante una persona que me pudiera incluso haber hecho daño, me pudo haber confundido más, me pudo haber dado alguna medicina o alguna cosa, algún remedio que también antes se usaba Ay, sí, mucho. las hierbitas, ¿no? Las Las hierbitas, abuelitas con sus hierbitas. pudo haber pasado muchas situaciones e incluso como prevención es importante que desde chiquitos le llamemos a todo como es. Segundo lugar, anticipemos qué es lo que le va a pasar al cuerpo de ti niña, de ti Ujú. niño. Y tercer lugar, una vez que empieza la pubertad, hay que hablarlo desde la confianza. No sermones, sí conversaciones cortas y claras, respondiendo preguntas. Y una vez que ya empiezan los cambios, tanto en la mujer la menstruación como en el hombre, pues empiezan los cambios en el aparato reproductor masculino, eyaculación y demás, es importante hablar con nuestros jóvenes ya pasando, dependiendo de la edad de donde empezó esto, 12, 13, 14, 15, de los métodos anticonceptivos. Es súper importante que desde casa se empiece a hablar de cómo cuidar ese templo desde el punto de vista sexual. Súper Ujú. importante, porque si es un tabú, pues se van a ir Más difícil. escondidas con el novio, con la novia, y pues obviamente pueden pasar un montón de situaciones, No, pues mira, no solo el embarazo. simplemente, ándale, exacto. Y justo para allá iba, o sea, que ya a medida que el niño va creciendo, la niña va creciendo, ya les va a pasar de que van a ir los del IMSS ahí a darle su respectiva charla y les van a regalar condones y Si bien nos va, y cómo se pone, digo, a mí sí me llegó a tocar eso, pero así de que les platicaban de que es que muchos casos de enfermedades de transmisión sexual, cómo ponerse un condón, los métodos anticonceptivos para las mujeres, o sea, prácticamente te daban una charla sobre qué es lo que había, qué opciones había, y recuerdo que o las pocas veces que hubo como este tipo de charlas, era como siempre cerraban con, acérquense a algún módulo, pregunten si, cuál es la mejor opción para ustedes, y con gusto les ayudamos, o sea, era algo así por el estilo. Digo, no sé si el Seguro Social todavía haga algo de ese estilo, pero, quieras o no, pues sí fomentaban como la confianza de cuidarse, de si tienen dudas pregunten, acérquense con nosotros. Digo, o sea, tendría sentido como hablar de sexualidad con una Con institución. un Digo, personal de salud. exacto. Lo ideal es que sea en casa, con papá, con mamá, con las personas de confianza, de núcleo, eh, que estas Ops- personas, mamá, papá, pues te lleven a Ujú. ti, hijo, hija, con el pediatra o a algún lugar donde puedas recibir un método. También es muy válido y de hecho me encanta cuando tengo pacientes en consulta que me dicen, mamá ya llevó a su joven, no sé, pues a conocer esta información porque no debería de ser un tema tabú, debería ser algo Ujú. que sí se puede hablar para poderlos cuidar desde una manera muy responsable. Eso creo que puede incluso cambiar el rumbo de la vida de nuestros pequeños y pequeñas, evitar pues embarazos en etapas, pues no sé, muy tempranas, enfermedades de transmisión sexual que en veces pues ya no son curables. Y aquí en este caso, por ejemplo, ¿cómo le enseñarías a un niño a ponerse un condón? Porque pues yo creo que esta es la de ley, ¿no? Digo, a mí sí me tocó que mis papás me preguntaran, o sea, así de tal cual, fue como de, Alan, siéntate, y yo así como de, ay, ¿qué pasó? Yo no fui a más, ajá, pero justamente era como de, Alan, tú ya eres sexualmente activo, y fue como de, wow, ¿por qué les voy a contestar eso? No, digo, en ese momento no lo era, pero me sentí como un interrogatorio, ¿no? Así como de, con las luces así todos en oscuro y así, es como de, Alan, ya eres sexualmente activo, y yo así como de, no, no, yo no fui. Y me dicen, bueno, ok, está bien, entonces, Detector de mentiras no, y prendido. luego procedió ahora así como de, Tun, tun, tun. Alan, tú ya conocí los condones, ¿verdad? Y yo así como de, bueno, sí, bueno, sí, pero quise decir como que no, sí, era como de, sí, ya los conozco, y te lo sabes poner, y yo como de, pues una vez y malamente, yo creo que esto le ha pasado a más de alguno, de hecho compré eso, que yo sí compré un paquete y fue como de, a ver, déjame abro uno, y clásico, ¿no? Lo desenvuelves y dices como de,
¿y esto, y esta bolsa cómo va o qué, no? Entonces fue parte de la curiosidad. Entonces después ya agarré la cajita, digo, por eso el champú tiene instrucciones, empecé a leerlas y ya fue como que ya después yo lo hice y fue como de, wow, así sirve, ¿no? Entonces... ya cuando mis papás ya me preguntaron, yo ya lo había hecho, ya había como hecho alguna prueba por ahí. Digo, el tercero se quedó perdido en el limbo. Pero justamente, pues me preguntaron si sabía. Yo así como de, ya soy todo un experto. Ya, claro que sí, ya sé. Pero fue incómodo, ¿eh? O sea, créeme que no es fácil que tu papá, que tu mamá se sienten contigo y te hablen de todo eso, porque es como, no sé, te sientes vulnerable, ¿no? O sea, porque en mi caso sí me pasó. Digo, a lo mejor sí me relaciono, por ejemplo, con mis papás y siento que eso también dependería mucho. Si fuese diferente, pues la respuesta sería totalmente diferente. Pero pues esa experiencia sí fue como un qué nervios, o sea, qué fuerte, ¿no? El hablar del tema. Pero pues sí, o sea, yo siento que, o sea, por su parte todo muy bien, o sea, que me sentaron, me preguntaron, confiaron en mí, y que me dijeron lo de la cátedra de los condones, que al final ahí de cuentas todo quedó. Pero Uy, está fuerte recomendación esto, para los papás, ¿no? Así de que señora, siente a su hijo y pregúntele y no le quite los ojos de encima. Si se ríe es que no es cierto. Miren, yo creo que no hay padres perfectos. Eso creo que nos ha quedado muy claro. Los únicos papás perfectos son los que no han tenido hijos. Este es un camino muy bonito, pero es como un roller coaster. Es de arriba para abajo y depende de muchas situaciones. Uh-huh. Qué bendición que hayas tenido unos padres tan interesados en tu bienestar. Hablar de estos temas tampoco para ellos es fácil. Si para ti fue incómodo, imagínate para ellos. O sea, el simplemente pensar lo voy a hacer, yo creo que le sudaron las manos a los dos. Qué fuerte. Pero que hayan tenido las agallas de hablar contigo y de decir las cosas como son, la verdad se agradece mucho. Aquí yo voy a destacar dos cosas. Un paréntesis. No todos los niños recibieron, bueno, a lo mejor los jóvenes adultos, no todos recibieron la información adecuada en su momento. Ahorita, Secretaría de Educación Pública y otras instituciones están fomentando que ya se conozca un poquito más de esto desde etapas un poquito más tempranas, terminando la primaria, en la secundaria, en la prepa. Y fue donde va a recibir a charlas de hecho en la secundaria. Y esto lo favorece. Les pongo el ejemplo, bueno, personal. Yo estudié en una escuela religiosa. Y, por ejemplo, cuando llegamos a esos temas, yo recuerdo, lo menciono, las religiosas que lo manejaban ahí, arrancaron las hojas. Y literal, nosotros no vimos esos temas, tanto en primaria como en secundaria. La religión de la suya, ¿no? Luego metemos en tema controversial. O sea, en mis tiempos, como dicen por ahí, era tabú, o sea, y sobre todo en una institución muy religiosa, pues hablar de esto posiblemente... No era de Dios, ¿no? Dios lo castigaba. Muy seguramente no estaban preparadas para hablarlo. Entonces, sí, seguro. Eso también... Y Dios era el pretexto, ¿eh? Fue el pretexto, sí. Ay, yo no puedo hablar de esto. Ay, no, cruz. Y por eso muy seguramente no lo hicimos. Ahorita ese error se está tratando de reparar continuamente y como padres hay que vigilar que los contenidos sí se estén dando en tiempo y forma, revisar libros, revisar cuadernos. Por favor, háganlo para que sepan y tengan contexto de qué están recibiendo, qué información están recibiendo sus pequeños en la escuela e incluso puedan reforzar conocimientos, desmentir mitos, incluso puede haber imágenes que para el pequeño no sean muy claras, entonces poderlas explicar en casa, la verdad favorece un montón. Lo otro que destaco de lo que nos acabas de comentar es que tú tuviste algo bien importante, leíste instrucciones. Eso lo obtuviste gracias al ejemplo de tus padres. ¿Sí? Fue el champú. Dice uno, ¿por qué va a ser importante en la sexualidad de un niño o de una niña el ejemplo de leer instrucciones? La verdad es que sí lo es. Si nosotros cuidamos nuestro cuerpo, somos íntegros en nuestra persona, hacemos ejercicio, hacemos las cosas como son, incluso leyendo instrucciones, vamos a ponerle ese ejemplo a nuestros pequeños. Y cuando tengan una duda, van a buscar en el lugar correcto, como lo es en este caso. Sí, entonces a lo mejor... Cuando tú tuviste el contacto con un condón, pues no lo agarraste como globito. De hecho, no. Fuiste... Pero ya los veía en la secundaria, en la prepa, que los inflaban y se lo empezaban a pasar, ¿no? Me ha pasado mucho en consulta, posiblemente no ya como pediatra, sino cuando solamente era médico general, de que me comentaban, ¿sabe qué? Pues salí embarazada, pero fue curioso porque mi pareja sí usó condón. Le quedaba apretado, ¿no? ¿Qué les cuento?
luego preguntaba, interrogaba sobre la técnica y definitivamente, Se lo puso al revés, ¿no? Sí. híjole, en veces iba en el pie, en veces iba al revés, en veces iba Wow, en lugares qué inadecuados. fuerte. O sea, la verdad parece historia, pero es anécdota. Es tan importante saber leer instrucciones, saber cómo son las cosas en realidad y que tus papás hayan tenido eso, la verdad, wow. Incómodo. Posiblemente es incómodo, Machín. posiblemente el inicio no fue el adecuado. El haberte de Ah, sí, alguna pues, sí. manera, sí, puesto sobre el interrogatorio y haberte dicho, hacerte la pregunta de ya eres, es como, Y el clásico, ¿no? Que te dicen como de que, Alan, tenemos que hablar. Y yo así en mi mente, recapitulando qué hice, qué fue lo último malo que hice. Y yo haciendo recuento de los daños y de pronto, siéntate y yo. Ok, sí, sí, es horrible. a lo mejor Es puede horrible ser esa de una sensación. forma más, Más pues, cálida. exactamente, y a lo mejor sin hacer, pues, sin juzgar, pues, o sea, La sin, clásica, tenemos sí, que hablar. pues vamos a hablar Trácala. sobre esto, puede ser, y es importante validar. Si tú llegas a hacer una pregunta, si nuestros hijos nos hacen una pregunta, qué buena pregunta. Hay que validar su duda. Y en este caso, cuando no se ha hecho la pregunta, sentarnos, mira, vamos a platicar de esto. Puede ser un poco incómodo para ti, para mí. Hay que validar emociones, pero es importante que hablemos de esto. Va a ser breve. De aquí no nos vamos a llevar más de 10 minutos y si quieres, después de esto nos vamos a ver una película. O sea, Vemos. hay que negociar con nuestros pequeños, pedirles esa atención por un corto periodo de tiempo y a lo mejor no clavarnos en tienes que aprender, vamos a practicar. A ver, espérate. Vamos a darles un poco de información, respiramos y posiblemente después continuamos con el tema nuevamente. Segunda parte incómoda, ¿no? Clásico, como debe de ser. Sí, e incluso qué bueno estar vigilando a nuestros jóvenes es importante desde un punto de vista con entereza y tranquilidad, porque acompañarlos en el proceso de crecimiento desde muy chiquitos hasta en la adolescencia es súper importante. No creer que porque ya están grandes, ellos pues ya no nos necesitan. Siempre nos necesitan. Qué fuerte, pues mucha información por este podcast. La verdad es que me da gusto escuchar que, bueno, al menos no nos dieron tan mala educación sexual cuando era niño hasta la fecha. Sí, es que hemos Pero escuchado historias bastante incluso crueles. Por lo tanto, es importante que ante todo, como siempre mencionamos, calma, información clara, no sermones largos y responder las dudas en el momento. Anticiparse siempre es una buena decisión. anotadísimo. Yo digo que ya en una de esas que si te piensas hacer un tatuaje o algo que te ponga así como de ante todo, calma. Yo Así creo que bien, sí. bien tatuado, sí. La verdad es que lo escucho siempre que grabamos Reels, lo escucho siempre que tenemos un podcast, mínimo una vez lo comentas ante toda situación, lo cual digo, si lo analizamos en profundidad, creo que es una buena manera de llevar a cabo ciertos temas o ciertas situaciones. Para la Entonces, pues paternidad no hay manual, entonces es hay que importante anotarlo. no tomar decisiones de manera acelerada, respirar, analizar y Y se lo chanclea, señora, de mí no pasa nada nada. de eso. Chancléselo. No. No, pues muchas gracias. Gracias a ti por la compañía, por la charla. Estuvimos en un episodio más de Más allá de la consulta. Nos vemos pronto.